Les voy a pedir que sus intervenciones sean lo más acotadas posible y estrictamente se refieran a lo jurídico, a fin de evitar cualquier inconveniente, ¿ya? Se permitió que ingresaran a la sala familiares precisamente para evitar algún disgusto mayor y que se entienda que se les impide el ingreso a la sala por algún otro motivo, ¿ya? Bajo la advertencia de que esta es la última oportunidad también, y se lo pedí a los abogados que representan a la familia, que los llamaran a mantener el orden en la sala de audiencia, ¿ya? Si hay interrupciones, vamos a decretar inmediatamente un receso y Gendarmería los retira y los intervinientes también pueden pasar al interior de las dependencias del tribunal, ¿ya? Bien, está la intervención del Ministerio del Interior, puede continuar el querellante. Gracias, señoría. Atendida además la indicación que me ha dado el tribunal, solo quiero decir que me parece que es comprensible en una parte la reacción de la familia, dada la magnitud y la gravedad de los hechos, pero también desde el punto de vista institucional nosotros agregamos un problema a ese, que es el efecto que ha producido en el país el que funcionarios que están para darle eficacia a la ley, al derecho, en vez de hacer aplicable el derecho, han contravenido las normas que la ley establece para todos los ciudadanos, incluidos para ellos. En el comportamiento que se ha revisado por parte de la Fiscalía y que constituye los elementos de la formalización, hay vulneraciones incluso a normas constitucionales, como el principio de legalidad, como el principio de probidad en las actuaciones de los órganos y funcionarios del Estado, ¿ya? Aquí no se respetó la ley, se quebrantó la ley en la forma más grave que se puede quebrantar la norma legal, cuál es la comisión de un delito. Aquí lo que hemos visto, más allá de cualquier versión que ha circulado, es lo que ocurrió ese día 14 de noviembre. Y es muy fácil, nos permitió ponernos en ese lugar. Y al ponernos en ese lugar desaparecen los elementos fácticos que ellos invocaron en su momento como justificadores de su conducta. Y en consecuencia nos encontramos directamente ante hechos que son los que justifican la decisión del Ministerio Público de formalizar y de solicitar la prisión preventiva, razón por la cual también nosotros lo estamos haciendo. Aquí la observación de la evidencia nos permite apreciar y concluir que aquí estamos en un caso de un homicidio simple, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 391, letra B del Código Penal. Estamos en presencia de una conducta matadora, de una conducta que se tradujo en el resultado que hoy día se lamenta. Adicionalmente está la figura del homicidio frustrado en perjuicio del adolescente que estaba arriba del tractor, por cuanto la manera en que se comportan estos funcionarios, la manera en que hacen uso del armamento que se le entrega por parte del Estado, es un uso que permite sostener que la conducta dañina desplegada por ellos es una conducta que va más allá y no se agota con la que produce como consecuencia la muerte de Camilo Catrillanca. Alcanza también a aquel otro que se encontraba en ese lugar y que quedó expuesto y simplemente por azar no sufre las consecuencias que sufrió Catrillanca. Eso en relación con el tema del homicidio. En cuanto al hecho punible, pero también en relación a la participación, hoy día en la investigación que ha dado cuenta el Ministerio Público ante su señoría, encontramos elementos que establecen y señalan la participación punible, la participación o la prueba que permite acreditar y distinguir entre aquellos que se encontraban en el lugar quiénes son los autores de los disparos. Adicionalmente a este hecho, que es probablemente el hecho más grave que puede contener una legislación penal, que es aquel hecho que sanciona a aquel que priva de la vida a otro, nos encontramos con un segundo hecho que es de la mayor gravedad del punto de vista precisamente de funcionarios que están revestidos de juramento, uniforme, respaldo desde la normativa legal, que es el comportamiento que tuvieron desde esa misma noche ante el Ministerio Público. Ese comportamiento
que en una parte incluso alguien podría sostener que podrían haber mentido o no mentido. Toda la relación de hechos que empezaron a generar a partir de ese momento fue conduciendo a una serie de falsas versiones de lo ocurrido, que parten, por eso he hecho hincapié en el tema del falso enfrentamiento, del enfrentamiento que no fue tal, de la justificación que no fue tal para usar sus armas y terminar con la muerte del joven comunero. Ese es el primer indicador de falsedad. Pero además de eso, hay una circunstancia, y ya con esto estoy prácticamente terminando, su señoría, que es absolutamente inaceptable. No es aceptable que Carabineros, que está llamado a hacer valer la ley que representa el ejercicio de la legalidad y en las relaciones entre todos nosotros, entre los habitantes de esta sociedad, que Carabineros oculte evidencias, omita circunstancias, y eso lo haga en una escalada. Porque primero se niega a una cosa que resulta evidente, groseramente evidente, como es la existencia de una cámara por parte de este equipo del GOPE. Esa es la primera, se ve a simple vista. Pero después de eso, el que se agregue que esa cámara que tiene una tarjeta de memoria, que es la que hace que tenga vida, que las filmaciones se puedan contener al interior de la cámara, que esa tarjeta haya sido destruida, es un hecho que me parece a mí que no es finalmente es constitutivo del delito por el cual son formalizados y que representa un comportamiento de falta de respeto a la legalidad y al funcionamiento adecuado en la sociedad que no es permitible y no se puede tolerar. A eso agrego que estos funcionarios mintieron en forma conjunta, dieron una versión acabada, pero coincidentemente equivocada o falsa. Y eso es inaceptable. Eso no es precisamente lo que los lleva hoy día, y por eso que se entiende la decisión del Ministerio Público de formalizarlos y solicitar la prisión preventiva. El riesgo que en este caso existe para la seguridad de la sociedad se ve agregado, hay que agregar el riesgo para la investigación, porque el comportamiento que hasta aquí han tenido frente a la autoridad del Ministerio Público ha sido un comportamiento de autonomía, de tomar ellos decisiones por sí mismos y no velando por la ley ni velando porque se establezca la verdad. Con esta mentira o con estas mentiras o con este comportamiento se ha dañado gravemente la confianza pública, se ha dañado gravemente el funcionamiento del sistema de persecución penal, se daña gravemente el accionar del propio Carabineros, porque si sus funcionarios señalan cosas que en definitiva se acredita y se establece que no son ciertas, se perjudica el funcionamiento completo de todo el sistema. Por las razones que puso en su momento el Ministerio Público y que hago mías, en nombre del Ministerio del Interior, solicito que respecto de los 4 funcionarios que fueron formalizados, se decrete la prisión preventiva de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Procesal Penal. ¿Tiene la palabra del Instituto de Derechos Humanos? Sí, magistrado. Esta parte también viene a adherir a la solicitud del Ministerio Público de la prisión preventiva, haciendo míos los argumentos ya expuestos y por economía procesal no voy a volver a repetir, sin embargo quiero precisar algunos hechos. En la especie, dada la gravedad cierto del delito, de este delito, el modo de comisión, el haber actuado en grupo o pandilla, la utilización de armas de fuego, el bien jurídico protegido, y por las causales legales del peligro de fuga y seguridad en la investigación, atendido los hechos y la querella de obstrucción a la investigación, de modo de generar garantía de no repetición y evitar cualquier impunidad frente a estos graves actos que atentan contra los derechos humanos. En este caso, necesariamente, este Instituto Nacional de Derechos Humanos debe pedir la medida cautelar de prisión preventiva.
Sin perjuicio de lo expuesto, esta parte pone énfasis en el artículo 140, inciso 3, que dice relación con la seguridad de la investigación. Nosotros pudimos apreciar acá los videos, específicamente donde no se escucharon disparos, como lo señalaron en su declaración. No olvidar que ellos dieron una primera declaración que firmaron todos los imputados, los 4, de consuno, en que uno puede presumir que estaban coludidos para mentir y para ocultar información. Lo más grave aún, que ocultaron que ellos habían ejecutado disparos que precisamente dieron muerte a Camilo Catrillanca, y que a medida que se fueron desarrollando y conociendo estos antecedentes, por gracia no sé, divina, de que un joven de 15 años permaneció con vida, pudimos conocer la verdad de estos hechos. Él declaró, se hizo la reconstitución de escena y pudimos conocer la dinámica de los hechos. Estos hechos que develaron la verdad. Por tanto, lo cierto que es que ocultar información, el hecho de romper o destruir un elemento fiscal, como es una memoria de una cámara, por argumentos o fundamentos tratando de justificar el actuar inverosímiles de parte de uno de los imputados, que fue avalado por todos los demás imputados, que se puede presumir que estaban, como dije ya, todos coludidos en cuanto a su declaración, a su primera declaración, y que fueron posteriormente ratificando en las demás declaraciones que fueron dando. Hay que sostener que estas nuevas develaciones son forzadas por el curso de los acontecimientos y, como ya dije, todo gracias al testigo que logró sobrevivir, por el cual se interpuso la querella de homicidio frustrada por el menor adolescente víctima. La descripción de los hechos por el Ministerio Público ha sido claro. Los delitos graves imputados tienen como elemento concreto, tangible, precisamente la ocultación, modificación o falsificación de elementos de prueba. En consecuencia, existen antecedentes graves y fundados en la carpeta de investigación que dan cuenta que la conducta ejecutada por los imputados, que cuentan con los conocimientos y recursos humanos para volver a ejecutarlo, y ahora más que conocen los hechos por los cuales están siendo investigados e imputados, a mayor abundamiento es posible prever que los coimputados puedan no solo volver a coludirse entre sí, sino que además influir en testigos o terceros para informar falsamente, a lo menos para comportarse de manera desleal o reticente, lo cual es un presupuesto contenido en el artículo 140, inciso 3, como ya señalé, con respecto a la seguridad de la investigación, lo que da paso a decretar la medida cautelar de prisión preventiva. Esta parte querellante también quiere afirmar que hay dolo homicida. Disparar por la espalda a la víctima constituye una muestra no indiciaria, sino que directa de intención de afectar el bien jurídico protegido. No olvidar que estos profesionales fueron profesionales, carabineros profesionales del GOPE. Saben las consecuencias que trae un arma de fuego y un disparo. No hay legítima defensa, ya por las pericias químicas de las ropas y de la víctima se determinó que no hay restos de pólvora en el cuerpo de la víctima ni en el niño víctima. La necesidad de cautela. La única medida cautelar eficaz y efectiva en este estadio procesal es la prisión preventiva. Por todos estos antecedentes, esta parte querellante estima que la prisión preventiva se encuentra justificada, por lo tanto se solicita que se decrete. Tiene la palabra el abogado de la Defensoría de la Niñez. Muchas gracias, señoría. En representación de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, nos hacemos parte en razón de las facultades legales que la ley nos otorga, particularmente ya que nuestra institución tiene por objeto la difusión
la promoción y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes basados Sobre la principalmente... legitimación activa ya se pronunció el tribunal, Sí. declaró admisible la querella, entonces acótese por favor a los hechos expuestos por el Ministerio Público y a la medida cautelar solicitada. Si hubiera Sí, algo que ustedes mantienen que es diversa de lo que ha indicado la Fiscalía o los querellantes, constituye argumento que pudiera agregar a este debate para que lo acoten esos términos. Su Exactamente, intervención. señoría, y por eso hago esta locución, ¿Ya? para efectos de poder aportar y señalar el porqué de la distinción que nosotros hacemos en la conducta típica antijurídica culpable, que nosotros estimamos, inmediatamente adelantando, es un homicidio calificado. En el sentido en el que estaba haciendo la locución, señoría, manifestar que esta institucionalidad viene dada por los derechos establecidos en la Convención de Derechos del Niño, en la Constitución Política de la República, en los tratados internacionales que Chile ha suscrito y particularmente en la legislación vigente. En ese orden de ideas y en ese orden de conceptualización, señoría, es que hoy día entiendo que esta audiencia nosotros estamos y legitimamos mediante una querella en nuestra participación activa en este proceso, es efectivamente por dos derechos, por el interés superior del niño y por el derecho a ser oído. El día 14 de noviembre del año 2018 ocurre una situación de sumo compleja en esta región, la cual es informada a la Defensoría de la Niñez en atención a que existiría una víctima, niño, producto de un actuar policial, al parecer deficiente en atención a las diversas informaciones que se tenían. Es así que el día 15 de noviembre del año 2018, señoría, se asistió a una audiencia en virtud de la cual una fiscalía imputó cargos a un niño respecto a un delito de receptación de vehículos. En ese día, en esa audiencia, la juez de garantía de este tribunal señaló que la detención o la fórmula en traer a ese niño a esta audiencia era ilegal porque no correspondía traerlo ese día, porque no había una hipótesis de flagrancia, lo señala la juez de garantía ese día. Y más aún, al momento en que la Fiscalía comunica cargos, le comunica a qué va a ser investigado, al pedir medidas cautelares, el tribunal señala que no se justifica la existencia del delito de receptación, tampoco hay participación culpable del niño en este delito y por ende no hay cautelar alguna y ese niño es dejado en libertad. Producto de esto, señoría, producto de esta situación, es que al parecer hoy día estamos aquí. No hay producto en ese sentido de otras situaciones, ya que es del relato, desde el primer momento que realiza el niño, en que señala la existencia primero de cámaras en el casco de Carabineros. Es también el relato del niño el que reseña que no hay un enfrentamiento previo. Es el niño y su relato invisibilizado el que hoy día nos tiene aquí de manera principal y después obviamente corroborado por la obligación constitucional del Ministerio Público en torno a investigar y proteger a las víctimas y testigos. Ya que esto se inicia también dentro de un contexto, al parecer, de un robo con intimidación, donde también hay víctimas. Eso es ineludible. Siguiendo con esto, señoría, es que el día 19 de noviembre se realiza la declaración del niño, que no es testigo, es víctima, visibilizado, víctima de un delito, en el cual señala que se encontraba junto a su conocido, a su amigo, junto a quien compartía, que era Camilo Catrillanca, en la construcción de una casa. Es así que durante las horas de la tarde ellos deciden realizar, al parecer, un asado, razón por la cual van a ir a buscar una verdura, un cilantro, a un lugar cercano al que se encontraban. Es en ese caminar de norte a sur, arriba del tractor azul, que ya tantas veces hemos visto y pudimos ver acá en las imágenes que la Fiscalía mostró para acreditar letra A y B del artículo 140 en relación a la ejecución de un delito de homicidio, que al llegar, o casi al llegar al lugar de donde iban a tener este cilantro, escuchan específicamente, como señala el niño, el pájaro, al cual señala
la víctima Camilo Catrillanca que al escucharlo mejor que se devuelvan. Es en ese momento que por ese camino rural angosto se devuelven de sur a norte para tomar un camino lateral por la derecha hacia el oriente. Es en ese mismo momento que nosotros vimos la fotografía aquí, señoría, donde se muestra e iba sentado el niño, que era en un tapabarros del tractor, el tapabarros derecho. Es en ese mismo momento en que ellos ven a los policías que tenían en ese momento una visión privilegiada respecto a estas dos víctimas, ya que quien manejaba y quien iba sentado en el tapabarros claramente iban desarmados. ¿Y por qué esta aseveración, señoría, y esta aseveración no resulta para nada antojadiza? En ese lugar en específico hay una inclinación del camino, inclinación que permitía a los funcionarios y agentes del Estado ver desde arriba hacia abajo cómo venía este tractor. Y es en ese momento que el niño que iba en este tractor ve de abajo hacia arriba cómo los apuntan. Es en ese momento que el conductor del tractor decide no seguir por ese camino, retroceder y darle las espaldas a los agentes del Estado que en ese momento con armas de fuego apuntaban y inician los disparos. En todo momento, señoría, dentro de la reseña que hace la víctima viva hoy, por suerte al parecer solamente, Camilo Catrillanca le señala que se agache, en todo momento agáchate, porque del relato del mismo niño, él dice, sentía pasar las balas por arriba, sentía como en ese momento pasaban las balas y pegaban en el tractor. De hecho hace cierta gesticulación respecto a cómo pegaban ahí. Al poco avanzar, él siente una voz distinta del conductor, de la víctima en este momento, Camilo Catrillanca, y en ese momento, al ver una situación de sumo compleja que le ocurre a él, pierde el control del tractor y en ese preciso instante también él decide abalanzarse sobre el control del tractor y apagar el motor, ya que este iba a caer en una pendiente y a unas zarzamoras, como él señala. Si la Fiscalía me lo permitiera, no sé si el fiscal tiene por ahí una imagen de los impactos de bala que están en el tractor. Hay una imagen o una bala que tiene asignado el número 5. ¿Por qué es importante el número 5, lamentablemente, en esta investigación, señoría? Porque pega justo abajo donde iba sentado el niño. Si uno ve también cómo es este tractor, claramente la víctima, que hoy día no se encuentra hoy día con vida, está en un sector en el que hay una especie de cuadro o arco. Lamentablemente ahí se podía hacer mira o puntería. Situación que al parecer desfavorece, en este caso, a Camilo Catrillanca y favorece a el niño para que no haya sido impactado por la cantidad reiterada y abundante de disparos que los funcionarios policiales que aquí se encuentran hoy presentes realizan. Este es el relato, más o menos a grosso modo, que realiza el niño víctima de homicidio calificado en carácter de frustrado. ¿Por qué es un homicidio calificado para esta interviniente querellante y no un homicidio simple? Particularmente el entender que el monopolio de las armas se le entregue al Estado es una decisión de Estado, valga la redundancia. Es decir, quienes las manejan tienen necesariamente que saber que al momento que aprietan el gatillo, eso es una posible persona que va a perder la vida. Es decir, las armas son para matar, no son para otra cosa. Ni esos aspectos disuasivos y todo, claramente es una postura ecléctica respecto al uso o no de armas. Pero las armas son para matar.
En ese sentido, cuando hay 4 funcionarios formados, como también lo reseña la víctima, el niño de 15 años, 2 adelante y 2 atrás, los 2 primeros en una formación que da cuenta que por el lado izquierdo de esta estaba el señor Raúl Ávila y a su lado derecho Alarcón Molina. Atrás del señor Raúl Ávila estaba Braulio Valenzuela y el señor Patricio Sepúlveda detrás del señor Alarcón. Claramente ahí hay un grupo, o al menos un concepto previo, los que concertados para. Las implicaciones anteriores, señorías, van orientadas un poco a poder entender y conceptualizar ya en conceptos más básicos del derecho penal o los conceptos más básicos de participación. En ese sentido, entiende este interviniente que están concertados para. La Fiscalía entiende que concertados para obstruir a la investigación. Esta Defensoría entiende que están concertados para matar. En ese momento, cuando levantan sus armas y hay una orden de un superior jerárquico, en este caso el señor Patricio Sepúlveda, que está aquí sentado, y ordena que se dispare. Sin ninguna de las apreciaciones que conforme al protocolo leído previamente por el fiscal, el cual hago mención para estos efectos, en torno a que no hubo ninguna de esas situaciones que son que deben evaluarse por parte de un funcionario o un agente del Estado antes de hacer uso de armas de fuego. Entendiendo esta conceptualización, o más bien desde la perspectiva del derecho penal, me cabe solo señalar, y en torno al interés superior del niño y a su derecho a ser oído, señoría, y por eso esta introducción previa para poder contextualizar la conceptualización, es que ese día él lo que siente y lo que seguramente está pensando es que él no debiera estar vivo tal vez. Entonces, ¿por qué siempre mirarlo desde la perspectiva del imputado y desde el adulto? ¿Por qué hoy día no puedo mirar esta situación desde la perspectiva de un niño? Entonces ahí cambia la perspectiva. No solo desde la perspectiva del derecho penal, sino que desde la perspectiva de la víctima. Victimológicamente. ¿Qué es lo que pasó ese día? Es decir, el relato, esta situación, máxime aún a que él el día 15 de noviembre tuvo que enfrentar al Estado en una audiencia que un juez señaló que él estaba injustamente sentado aquí, en los mismos asientos que están hoy día sentados los policías. Entonces, bajo esa perspectiva, señoría, eran las peticiones que se hicieron previamente en esta audiencia. Las peticiones que se hicieron durante la audiencia también, en torno a la protección. Porque hoy día visibilizamos no un testigo, hoy día estamos visibilizando una víctima que tiene características especiales, características que deben ser abordadas no solo desde una perspectiva penal. Entonces, señoría, claramente en este contexto en el cual hay un actuar sobreseguro de parte de los agentes del Estado, en que disparan por la espalda. En ningún momento aquí, y producto de las mismas imágenes que el fiscal en su acuciosa investigación, porque es una acuciosa investigación, de la cámara del móvil J058, se puede ver específicamente qué es lo que pasaba en el J040 y identificar inclusive, quizá vamos a llegar al momento exacto de los disparos a la hora. Si no sé si fueron a las 16:56 o a las 16:55, eso no me queda claro, y después obviamente cuando pueda acceder específicamente a esos antecedentes, quizás se podría determinar específicamente. Entonces, para nosotros toda esta acción como querellante se enmarca o se encuadra dentro del contexto de un homicidio calificado por el agravante de alevosía. En este caso, por el número de disparos, el número de personas, y creemos que no solo le cabe participación a 2 de las personas que aquí el Ministerio Público imputa por un homicidio simple, sino que a los 4 les cabe participación por homicidio calificado, en carácter de frustrado, al menos de nuestro niño que se encuentra en esta causa.
Eso, señoría, respecto a la letra A y la letra B. Solo una pregunta para terminar ahí, pero que ya la hice, me parece. Si son todos autores de obstrucción a la justicia, ¿por qué no todos autores de homicidio? Esa es una pregunta en realidad más bien dentro del sentido común. Más allá no sé si dentro del sentido jurídico quepa, pero lo hago a propósito de que soy desde la Defensoría de la Niñez y para explicarle a un adolescente por qué aquí todos sí y en esta otra no todos. Como una pregunta desde la más básica de las lógicas. Y respecto, señorías, a la letra C, la necesidad de cautela, en particular, claramente han sido descritos todos aquellos checklists de peligro para la seguridad de la sociedad, ya que está la gravedad de la pena asignada, número de delitos por los cuales se le imputa, el carácter de los mismos, la existencia de procesos pendientes o no, haber actuado en grupo pandilla, que más o menos usted puede, conforme a todas las alocuciones que se hacen, establecer si hay un peligro para la seguridad de la sociedad. Pero yo le agrego uno: peligro para la seguridad del ofendido o víctima. Claramente, en este caso en particular, se configura ese peligro, señoría, en atención a que la libertad de ellos puede constituir un peligro para la seguridad de la víctima. Yo no sé, no tengo claro si la protección que el mismo Estado le puede dar pueda relevar o pueda efectivamente ser efectiva en este caso en particular. Y aquí se hace necesaria la prisión preventiva de agentes del Estado, que tienen una responsabilidad mucho mayor que cualquier otro ciudadano en respecto al uso de armas. En ese sentido, señoría, que la Defensoría de la Niñez estima que la prisión preventiva hoy día de estas 4 personas es la única medida cautelar proporcional para establecer los fines del procedimiento, que en este caso son la condena de ellos a homicidio calificado. Gracias, señoría. Bien. Don Miranda. Señor magistrado, como nos tenemos que referir a la necesidad de cautela, Bien. esta parte querellante en representación de la familia del difunto Peñi Camilo Catrillán Camarín, viene en solicitar que se conceda la prisión preventiva para los 4 imputados en esta causa, por cuanto, a pesar de la completa exposición del Ministerio Público en relación a los hechos, resulta evidente que existen una serie de elementos más que confirman la participación culpable de los 4 imputados aquí presentes. Esta parte presentó la querella a los pocos días de haber ocurrido los hechos por el delito de homicidio calificado y la obstrucción a la investigación, como consta en este tribunal. Y paso a referirme a algunos detalles, señoría, que quedaron en el aire dada el poco tiempo que tienen en esta audiencia. En primer lugar, un detalle no menor, señoría, es con respecto a la foto que se exhibió del tractor. Bien. El tractor... Antes que continúe, a su juicio aquí los antecedentes serían suficientes para estimar que hay homicidio calificado. Sí, señoría. Ya. Después me voy a referir a eso, pero voy a hacer un contexto con algunos detalles. El tractor en su parte posterior tiene una lámina de metal que está posada en el suelo, que es la que tira la famosa rastra u otros elementos de labranza. Esa parte metálica se encuentra posada en el suelo, pues al momento en que se detuvo la marcha del tractor, el mecanismo hidráulico que sostiene, obviamente, cuando anda en trayecto, ese metal, esa estructura metálica va arriba, que no le impediría transitar por los caminos. Al momento de detener la marcha del tractor, esa estructura metálica cae. Por lo tanto, la foto que usted vio, su señoría, respecto a los proyectiles, en realidad, la altura que llevaba esa estructura metálica al momento en que iba andando el tractor, estaban todas al menos unos 30-40 centímetros más arriba de lo que se observa con el tractor detenido. Por lo tanto, estamos hablando que todos se encontraban a una altura cercana a la cabeza, las partes superiores de ambas víctimas, tanto el que sufrió el homicidio consumado como el que sufre el homicidio frustrado. También una cosa que no pudo referirse por el tiempo y la premura de mi colega fiscal, es que en la declaración del menor de edad, que tenemos que reconocer que se fue corroborando y que fue el único que dijo la verdad en el primer momento en lo esencial, él relata
que el primer encuentro casi de frente con este copo es el nombre policial técnico que ocupan las formaciones del GOPE y también de las fuerzas especiales cuando están actuando como unidad táctica en terreno. Este copo, dirigido por el suboficial Valenzuela, ¿no?, se encuentran de frente y al girar hacia una especie de atajo que hay, él dice que uno de los policías le dispara con una escopeta. Esta declaración fue hecha el día 19 de noviembre a 12:05 horas y ante una repregunta del fiscal. Esa es la que fue referida por la fiscalía que Sí, se sí, prestó señoría. al fiscal Garrido. Al fiscal Garrido. Ya. A su pregunta dice: la primera vez que nos dispararon los carabineros, como dije, vi a 3. El del medio disparó con una escopeta y el del lado derecho iba con la cámara, que era el mismo que se cambió la cámara. Este equipo, ya fue referido, tengo el diagrama, iba con el señor Alarcón como, según las declaraciones contestes de los involucrados, como vanguardia. ¿Bien? Vanguardia, costado derecho, el señor Ávila al lado, y el señor Valenzuela atrás del señor Ávila. El señor Valenzuela es el que portaba una escopeta Benelli calibre 12, con balines de plomo o vulgarmente conocido como postas. El señor Valenzuela, en su declaración del día 18 de noviembre del año 2018, declara que yo en ese lugar efectué 4 disparos con mi escopeta. O sea, viene a confirmar, como ha ocurrido en estos 15 días, cuando se contrastan las declaraciones y los dichos, algunos ciertos, se contrasta con la versión del menor de edad y da verosimilitud y certeza a lo declarado por el menor. Es más, este menor de edad indica en su declaración que producto de ese disparo de escopeta, el primero que efectúa el señor Valenzuela, saltan restos de pintura del tractor, que suponemos, dado que este es un preinforme que se presentó de balística, suponemos que en el informe más detallado que tiene que entregar próximamente la Policía de Investigaciones tendría que venir referida esa circunstancia. Por lo tanto, ya tenemos a 3 funcionarios de este copo, unidad táctica del GOPE, efectuando disparos contra el tractor. Lo que refiere el menor de edad es que, producto de este disparo de escopeta, ellos, el Camilo Catrillanca, al mando del tractor, inicia la maniobra de retroceso y se dirige en dirección contraria a sus persecutores, los cuales empiezan a disparar de inmediato. Por lo tanto, ya tenemos 3. Ahora, el jefe de este grupo, el señor Vinosa, me parece, no, el señor Sepúlveda, él no efectuó ningún disparo, era el jefe. Por lo tanto, el 391 número 1, señoría, la alevosía, que al no estar descrito en dicho numeral por doctrina y jurisprudencia, digamos, asimila al 12 número 1, el actual a traición y sobreseguro, yo no veo en qué otra figura podría darse con mayor fuerza esta calificación del homicidio cometido en contra de Camilo Catrillanca. En primer lugar, porque está claro que los funcionarios tienen un alto grado de especialización. Eso lo van a conocer en sus declaraciones y seguramente va a salir cuando se entreguen corroborados, cuando se entreguen las hojas de vida respectivas. Cursos de todo tipo, de armamentos, de disparos, etc. Es más, el señor Alarcón, en su declaración del día 17 de noviembre del año 2018, declara, solamente un párrafo para hacer una idea de la especialización que tienen estos funcionarios, respecto al arma de fuego, carabina Colt modelo M4 que yo uso en el GOPE, esta posee una mira holográfica de color rojo que se puede ir graduando su intensidad y que se proyecta en una pantalla la misma mira. Esta mira, en mi caso, estaba graduada a 50 metros efectivos, lo que me permite una alta tasa de precisión. Es decir, tenemos funcionarios con armamento de guerra letal, con un nivel de especialización tan alto que en las propias declaraciones dice que gradúa esta mira para ser preciso. Por lo tanto, ya está desechado el absurdo, digamos, del rebote.
está desechado también un posible cuasi delito o un posible error en la dirección de los disparos. 8 disparos impactan al tractor en una distancia bastante menor, señoría. Lo que tuvimos en la reconstrucción de escena y el informe planimétrico levantado por investigaciones es una corta distancia. Tanto es así que al momento en que el tractor se va a una especie de zanja que hay producto del disparo mortal producido por el señor Alarcón, los policías del GOPE llegan de inmediato a detener al joven y, según sus declaraciones, las querellas presentadas por los otros colegas, ahí proceden a golpearlo. En ese lapso, señoría, de alrededor de 2 minutos en que ellos están ahí, solo se preocuparon de amarrar, detener, poner de rodillas y eventualmente, según las querellas presentadas, yo no soy querellante en esta causa, golpear al joven en menor de edad. En ningún momento se preocuparon de asistir a la víctima, Camilo Catrillán Camarín, que se encontraba de costado, ya eventualmente y posiblemente ya fallecido en ese momento, dado el nivel de destrucción de su masa encefálica, con pérdida de masa encefálica que tuvo la explosión de esa bala 5.56 en el interior de su cráneo. Cuando llegan las fuerzas especiales, el video que mostró mi colega, el señor Garrido, se ve, y cuando se pueda demostrar, si hubiera habido tiempo para mostrar toda la secuencia completa, se ve que los funcionarios del GOPE se retiran prácticamente de inmediato del sector en dirección, según sus declaraciones, al encuentro de los autos que era el motivo inicial o primario del operativo. Es más, en la imagen que usted vio, señoría, que está grabada por un capitán de las Fuerzas Especiales, en que aparece el señor Alarcón cruzando, inequívocamente se ve que el señor Alarcón hace un gesto con la mano en orden inequívoco de que hay una persona o muerta o por fallecer en el lugar. En la imagen mostrada recientemente. Esos elementos de profesionalización, de frialdad extrema con respecto a lo que había acontecido, nos llevan a señalar sin duda que aquí nos encontramos frente a un delito, un homicidio de tipo calificado. Y si bien es cierto, compartimos la calificación jurídica respecto al 15 número 1 del señor Ávila y el señor Alarcón, sin duda que estamos frente al 15 número 3 con respecto a los otros 2 funcionarios que participaron en la acción. Se dan los requisitos, me resulta evidente. Concepto previo de dominio del hecho. Y hay jurisprudencia suficiente, sobre todo las que afectan a los mapuches, en que el concepto previo no necesariamente tiene que ser con días de anticipación, puede ser momentos inclusive antes en que se toma la decisión de estos funcionarios estatales mandatados para resguardar la vida de las personas, seguridad de las personas, en disparar armas que ellos necesariamente se presentaban por su expertise que iban o podrían provocar la muerte. De las declaraciones de los funcionarios no hay ninguna contradicción en que los disparos se producen al momento de que el tractor gira. Por lo tanto, la decisión, el primer impacto de esta escopeta utilizada por el funcionario Espinosa, me parece, Valenzuela, el funcionario que dispara la escopeta, Sepúlveda es su oficial, Sepúlveda no dispara, ¿no? Después de esa escopeta, que a todo esto era compañía de goma, a corta distancia, toma la decisión de disparar con él. Nadie trató de impedir esa acción. No fue un disparo. Fueron por lo menos dos docenas de casquillos, pero 8 impactaron, señoría, en el tractor. Un tractor en los cuales ellos vieron 2 jóvenes desarmados, de la plena luz del día, el día claro, y el joven vio perfectamente que uno de los policías llevaba una cámara. Ellos evidentemente que se dieron cuenta por su expertise que esta persona estaba desarmada. Por tanto, se dan todas las condiciones para catalogar a este acto como un homicidio calificado. Aún que se mantuviera la figura del homicidio simple. Bueno, la querella presentada por lo menos por esta parte va en contra de todos aquellos cómplices encubridores.
y a lo menos, no por sentido común, sino por sentido básico jurídico, en alguna de estas dos categorías entran sin duda los otros dos funcionarios que no están incorporados en la acusación fiscal con respecto al hecho número 1. Las grabaciones del móvil de fuerzas especiales que atrás del móvil del GOPE, que fueron presentadas por el señor fiscal. Un segundo, sería un párrafo de una declaración, con eso voy terminando con esta parte. Cristian Fernández Opaso. Fueron tomadas por don Cristian Fernández Opaso, mayor de Carabineros de Fuerzas Especiales. No olvidemos que en el lugar de los hechos se encontraba un coronel, un mayor, un capitán, un teniente, en los dispositivos de Fuerzas Especiales, en la misma caravana del GOPE. Ahora, el GOPE tiene una cierta autonomía operativa con respecto a las Fuerzas Especiales. No hay un oficial a cargo, no sabemos a quién en ese momento tenían que dar instrucciones o solicitar las instrucciones que en materia de la investigación. Solamente un pequeño párrafo, señoría, con respecto al señor don Cristian Fernández. En el trayecto hasta llegar al lugar donde finalmente quedó detenido el tractor, no recuerdo haber recibido disparos y tampoco haber efectuado disparos. Eso solamente a modo ejemplar. Lo mismo declaran el capitán y los oficiales y los distintos funcionarios policiales que se encontraban en el lugar a metros y que llegaron rápidamente al tractor. Por lo tanto, toda esta versión o esta declaración insólita e inédita, colectiva, firman los 5 miembros del COPO o la patrulla del GOPE, falseando la información en una hoja que no dice la hora, pero sí lleva el logo carabinero, también materia de investigar por el Ministerio Público. Por lo tanto, estamos frente a un hecho de las características más graves que podemos encontrar. Con respecto a la obstrucción de la investigación, resulta evidente, ya ha sido dicho, no vamos a repetir, digamos, señorito, lo que se ha dicho, que ya está todo claro, pero esta obstrucción de la investigación tenemos que relacionarla, obviamente, con el eventual y más que probable encubrimiento que se generó con respecto a los hechos investigados y a la representación culpable de los representados, de manera directa. Porque yo creo que el sentido común de cualquier persona en este país hoy día, nadie puede sostener que durante el transcurso de 5 horas en que se demoraron estos funcionarios en ir a prestar declaración, ellos por motu propio tomaron la decisión de armar esta declaración con ese nivel de detalle para dar una coartada, además de tomar la decisión de eliminar pruebas y llegar con abogado en el momento de la declaración. Por lo menos el sentido común me indica que aquí a lo menos habrían 8 partícipes en esta tarea de la obstrucción de la justicia que tiene relación, insisto, directa con el encubrimiento de los hechos investigados. Pero en lo que corresponde a los funcionarios policiales sometidos hoy al control de detención y a las medidas cautelares, está claro que ellos sí tienen una activa participación y es indubitada. Y con esto vamos cerrando esta parte, señoría. Resulta claro que el concierto para ocultar la información, que es un continuum del delito principal investigado, que es el homicidio, evidentemente que le da fuerza a la relación de concierto del 15 número 3 a los 2 funcionarios que no están incluidos en la acusación con respecto al homicidio, o si no sería el absurdo, llegamos al máximo. La necesidad de cautela, vamos al punto que no está acá. En primer lugar, el peligro para el éxito de la investigación. Desde el primer minuto los funcionarios policiales realizaron todo lo que estaba a su alcance para modificar los hechos ocurridos, falsearlos y eliminar todo tipo de pruebas y antecedentes incriminatorios. Su actuar ha significado una excesiva dificultad para la investigación desde el minuto 0, además de incurrir en una conducta típica distinta a la del homicidio acto principal. El segundo punto, para apelar a que su señoría decrete la prisión preventiva a los diputados,
es el peligro para la seguridad de la sociedad. Número de delitos por los cuales han sido formalizados hoy día. Al menos 2 en el caso nuestro. El homicidio, sea simple o calificado, digamos, al final eso se agrega en materia de fondo, y la obstrucción. Pena asignada al delito. Es pena de crimen en el caso de homicidio. La forma de comisión del delito. Hecho gravísimo cometido por funcionarios públicos, quienes además, luego de ocurrido el hecho, falsean y eliminan evidencia. Ya sea en concreto o en abstracto, en caso de condena, la pena será siempre de carácter efectivo. No hay ningún tipo de posibilidad que se le otorgue pena sustitutiva, porque el marco penal no lo permite, y porque el artículo número 1 de la ley 18.216 impide justamente el beneficio en caso de homicidio consumado, aun cuando fuera calificado finalmente de homicidio simple, lo cual es absolutamente indesmentible a esta altura de los 15 días que llevamos del asesinato. Poco relevancia tiene en realidad que los funcionarios puedan tener la irreprochable conducta anterior, dado la gravedad y la multiplicidad de delitos a los cuales se enfrentan. También poco tiene que ver, en realidad nada tiene que ver, con respecto a que hayan prestado declaraciones, en algunos casos de la declaración colectiva, ya a lo mejor 2 o 3, porque en realidad eso, en contra de lo que se puede pensar de colaboración con la justicia o con la investigación, es todo lo contrario. Ninguna de las declaraciones realmente es cierta. Ninguna. Y la única medida cautelar compatible con los hechos investigados, la gravedad de los mismos, a nuestro modo de ver, es la prisión preventiva para los 4 funcionarios. Y por último sería el peligro de fuga, a todas las condiciones. Teniendo en cuenta la pena asignada a los delitos, existen poderosos incentivos para darse la fuga y de sustraerse a los actos del procedimiento. Ya tenemos un hecho de la causa, que el actuar y el proceder de los funcionarios, exfuncionarios de Carabineros, no ha sido, todo lo contrario, apegado a la normativa legal vigente. Por lo tanto, tampoco podemos abstraernos de este peligro de fuga. Por todo lo anterior, señoría, para esta parte querellante, representando a los familiares de la víctima Camilo Camarín, no existe ninguna posibilidad distinta a que los 4 miembros del dispositivo que provocó este homicidio horrible en contra de un joven de 24 años, con una pareja que tiene una hija de 4 años, con otro bebé en gestación, que el día que cayó abatido por estas balas de guerra, él estaba terminando, no la casa, estaba terminando el radier para levantar encima de ese radier, al cual dieron término ese día, la casa que iba a cobijar su futuro y sus sueños en conjunto con su familia. Por todo lo anterior, señoría, es que solicito se resuelva decretar la prisión preventiva de los 4 funcionarios imputados. Bien, querellante por la familia del adolescente. Gracias, su señoría. También esta parte solicita la prisión preventiva para todos los imputados. Esta parte interpuso querella criminal por el delito de homicidio calificado frustrado, además de los que ha señalado el Ministerio Público por detención ilegal y tortura. Detención ilegal, y eso ya está resuelto por un tribunal de la República, por lo tanto no es mucho más lo que se pueda señalar y esperamos que la formalización respecto a tal delito ocurra lo más pronto. Pero nos interesa la calificación del delito, su señoría. Aquí evidentemente nos encontramos frente a un asesinato, frente a un homicidio calificado. Y para ello es necesario comenzar con el testigo más importante, a quien yo represento, el menor adolescente de 15 años de iniciales MPC. ¿Qué señala él en su declaración? Justo cuando el Peña y Camilo iba entrando a ese camino, vimos 3 carabineros y vi uno de ellos disparar al lado izquierdo del tractor. Saltó pintura del winche del tractor. Camilo retrocedió un poco con el tractor y se devolvió por el mismo. No existe ninguna provocación. Los disparos son inmediatos. Inmediatos. La eventual suposición que señala el señor fiscal como que había quizá dado la fuga después de la voz de alto no es efectiva.
Tal como señaló mi colega, cada una de las palabras que ha señalado el adolescente se ha ido corroborando con las pruebas periciales. Él indica que vio a los 3 carabineros, los vio con cámaras e inmediatamente le dispararon al tractor con la escopeta. No los autores que ha señalado el Ministerio Público. El tercer funcionario con escopeta habría sido el primero en disparar directamente al tractor. ¿Qué señala luego? En un momento el Peñicamilo me dijo, agáchate. Entonces yo me agaché y se escuchaban más ráfagas de disparo. Después me dijo de nuevo, agáchate. Y ahí yo me agaché más. Su voz era más bajoneada. Era distinta a como la hacía siempre y ahí iba como agachado. Después se escuchó otra ráfaga. Y ahí fue cuando mi Peñi se fue hacia el lado botando sangre y por la nariz botaba un líquido amarillo. La crudeza, su señoría, del relato de un niño de 15 años son absolutamente decidores. Esto no es un homicidio simple, por favor. Pero sigamos avanzando con los antecedentes. Este relato, su señoría, que es realmente estremecedor, a mí me hace recordar el episodio que ocurrió ya en el año 2002 con el adolescente también, Alex Lemun, muerto por un disparo de un funcionario de Carabineros. Y esta historia se repite, su señoría. Lamentablemente en nuestra región, a partir del año 2002, nada ha avanzado. Se sigue matando gente, se siguen matando comuneros por parte de funcionarios de Carabineros. No solamente son el adolescente Alex Lemun, sus padres se encuentran en la sala de audiencia acá afuera. Matías Catrileo, muerto por la espalda. Jaime Mendoza Cullío y Camilo Catrillanca. Y todos tienen el mismo patrón. Personas que son muertas, Carabineros da una versión y que posteriormente es desmentida por la investigación. Las 4 personas que yo he mencionado se señalaron que habían sido muertos producto de un enfrentamiento. En los 4 casos se demostró que el enfrentamiento no era tal y que habían muerto producto de un disparo de Carabineros. La Comisión Interamericana, su señoría, recomendó al Estado de Chile el 21 de febrero del año 2017 adoptar medidas de no repetición en relación al caso de Alex Lemun, que incluyan medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole con la finalidad de prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros en el marco de las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas, particularmente el pueblo mapuche, incluyendo medidas de capacitación, coordinación y supervisión. Esto fue en febrero del 2017. ¿Y qué ocurre el año 2018, su señoría? En el mes de junio viaja el presidente de la República con el Ministerio del Interior, también sentado acá al lado nuestro ahora, y presentan el Comando Jungla. En junio del 2018, no pasaron ni 5 meses, y este comando ya cuenta en su historial con un mapuche muerto. Esas son las formas en que el Estado de Chile acata las recomendaciones del organismo más importante a nivel interamericano en relación a los derechos humanos. Continuemos. ¿Qué más dice la investigación? El señor Alarcón, en su última declaración, cuando ya comienza a dar visos de verdad, y ya no esta primera mentira firmada por todos, señala que al momento de observar el tractor, dice, al chofer le vi la cara y reconozco que tenía bigote. ¿Usted se imagina, su señoría, el nivel de visibilidad que tenía esta persona, que fue capaz incluso de reconocer el bigote de la víctima? Ellos tenían absoluta certeza que estas personas se encontraban desarmadas, tanto es así que le veía el bigote. Luego nos encontramos con el informe del Laboratorio de Criminalística, la CRIM, número 100, que indica como conclusión que he hecho un peritaje en las manos tanto de las víctimas como de los imputados, se obtuvieron resultados cuantitativos para los elementos de plomo, bario y antimonio solamente en las muestras de ambas manos de Patricio Sepúlveda, Gonzalo Pérez Venegas y Carlos Alarcón Molina. Los únicos personas que dispararon en este procedimiento, sin duda, fue Carabineros. Las personas, las víctimas, mi representado y Camilo Catrillanca, se encontraban desarmados, científicamente comprobado, tal como lo señaló el adolescente en su primera y única declaración. ¿Qué sigue siendo señalando la prueba científica? El protocolo de autopsia. ¿Cuál es la dirección del proyectil? De atrás hacia adelante, ligeramente de abajo hacia arriba.
El impacto, su señoría, fue directo. Entró de atrás hacia adelante. Es un ataque, por lo tanto, por la espalda. Nos encontramos, por lo tanto, que con la siguiente evidencia. 4 funcionarios de carabineros, altamente especializados en armas de guerra, armados con fusiles de guerra, cargados con balas 5.56, que disparan a estas personas sin ninguna provocación, por la espalda. 2 personas desarmadas y una de ellas de 15 años de edad. 8 disparos con fusiles de guerra. 5 de ellos impactaron en el tractor, por la parte posterior. A plena luz del día. Los disparos fueron realizados entre las 16:50 y las 17 horas. ¿Qué otro antecedente es necesario para calificar este hecho como un homicidio calificado? Los autores del hecho actuaron evidentemente sobreseguros. De eso no hay duda alguna. No hay disparos de las víctimas, se encontraban desarmadas, se encontraban huyendo del lugar, producto de que los mismos carabineros ya la habían disparado antes, y son ultimados por armas de guerra. Eso es aquí y en cualquier lugar de Chile y del mundo un homicidio calificado. En relación a mi representado, solo por el azar es que podemos contar con su declaración y afortunadamente se encuentra junto a su padre. Y por lo tanto hemos calificado nosotros el hecho como homicidio frustrado calificado, como corresponde. En relación a la participación, se trata de un organismo jerarquizado. 4 funcionarios altamente especializados ingresan de forma autónoma, pero aquí el Ministerio Público únicamente imputa a aquellos que disparan. El artículo 15 no se circunscribe únicamente al que dispara, eso lo sabemos todos acá. El artículo 15, número 1, los que toman parte de la ejecución del hecho o los que impiden o procuran impedir que se evite. Con esa hipótesis ya evidentemente nos encontramos con 4 imputados autores de un homicidio calificado. Y si no, el 15 número 3, como lo han señalado, los que concertados para la ejecución lo presencian. Ellos estaban ahí, lo declararon así, lo han declarado miles de veces, estaban ahí. Ellos presenciaron la muerte de Camilo Catrillanca por, como he señalado, en las circunstancias que ya he indicado. En relación, su señoría, ya al hecho número 2, se formaliza a los 4 imputados acá presentes por haber suscrito esta declaración conjunta. Aquí nosotros echamos de menos la formalización del quinto que suscribe. Gonzalo Pérez Vargas también suscribe esta declaración contando esta mentira de que esta persona había fallecido producto de haberse cruzado en esta línea de fuego. Incluso señalan en esta declaración que mi representado, el menor MPC, habría huido del lugar y que fue tomado detenido huyendo. Las cámaras desmienten toda esa situación y las propias declaraciones de los imputados. También Gonzalo Pérez señala que este personal en todo momento fue atacado por armas de fuego, en los instantes en que se ingresa y en los que se retira. Y todos podemos ver aquí las cámaras, su señoría. Entonces, la verdad, yo no comprendo esta calificación jurídica del Ministerio Público tan distinta cuando un comunero es el imputado a cuando no lo es. Porque, así como lo señaló mi colega acá presente, si están todos formalizados por la obstrucción de investigación, ¿por qué no están todos formalizados por el delito de homicidio? Si todos estaban ahí, todos pertenecen a la misma institución. Entendemos, su señoría, que el delito por el cual se ha querellado este interviniente es la calificación jurídica correcta. Los antecedentes, las declaraciones del menor, las pericias, el protocolo de autopsia, las fotografías, las cámaras que hemos podido observar, dan cuenta de forma evidentemente clara, ostensible, que este delito no fue un homicidio, una riña, fuera una discoteca en que gente se agarra a combo y termina matando a la persona. Jamás.
Aquí encontramos una acción deliberada, con personal altamente calificado, un armamento letal, que dispara por la espalda a 2 personas desarmadas. En tal sentido, y ya reiterando lo que he señalado mis colegas en relación a la necesidad de cautela, aquí concurren todos y cada uno de los elementos. Éxito de la investigación, que duda cabe si hicieron todo lo posible para no ser descubiertos. Peligro para la seguridad de la sociedad. Se dan todos los supuestos establecidos en la ley. Grupo, pena de crimen, imposibilidad de algún beneficio establecido en la ley 18.216 y peligro para la seguridad de la víctima, por cierto. Mi representado hasta el día de hoy se encuentra en estado de shock con esta situación. Así las cosas, su señoría, solicitamos la prisión preventiva para todo y cada uno de los imputados por los antecedentes ya señalados que cuentan cada uno de ellos en la carpeta de investigación fiscal. Bien. La defensa tiene la palabra. Gracias, su señoría. Hicieron todo lo imposible para no ser descubiertos. No es efectivo, su señoría, no es efectivo aquello. Basta revisar la declaración incluso del autor, de la persona que fue formalizada el día de hoy como autor, don Carlos Alarcón, funcionario GOPE. Basta revisarla para darse cuenta que no es así, al contrario, muy al contrario. Veamos la declaración de Carlos Alarcón. ¿Va a hacer referencia a cuál de todas las declaraciones? Voy a hacer referencia primero a la primera que prestó el 15 de noviembre. Primero, su señoría, aclarar que todo el contexto que se dice poco fue por un delito de robo con intimidación de 3 vehículos en un liceo a los dueños de los vehículos, mujeres, con sus hijos menores de edad, por encapuchados con armas de fuego, según se dice por lo menos en el parte policial y según entiendo dicen las víctimas, a pesar que no tengo acceso directo a esa causa porque nosotros no somos parte, porque se sabe la opinión pública. Pues bien, su señoría, este procedimiento parte a las 4 de la tarde y termina aproximadamente a las 9:30 a 10 de la noche. Dura 5 o 6 horas. Las cosas no son tan simples como se pretenden hacer ver o como se ven desde la perspectiva de tantos querellantes y con tantas evidentemente posiciones, dolores y sentimientos, su señoría. Pero resulta que ese mismo día, después que mis representados participan como punta de lanza, dicho por todos los funcionarios, y ahí vale la pena recordar lo que dijo incluso alguien del Ministerio Público recién, o sea, un rato, los funcionarios GOPE son los únicos que tienen el calibre 5.56. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque son punta de lanza. Ellos son los que se bajan cuando hay un corte de 3 árboles ese día en estos caminos previos. Ellos son los que se bajan y los que caminan de infantería. Don Carlos Alarcón es el que va de punta de lanza de los otros. Y don Patricio Sepúlveda, que es el jefe del grupo, no dispara, porque además él como jefe va protegido por el resto del copo. Su señoría, ¿por qué digo que Carlos Alarcón y que mis representados no encubrieron, no hicieron todo lo posible para que esto no se supiera? Al contrario, basta de ver la primera declaración de Carlos Alarcón, la del 15 de noviembre, que dicho sea de paso, todas fueron en Coyhaique, en la Fiscalía, ese mismo día, o en la madrugada, a contar de las 12 horas de la madrugada. O sea, un funcionario GOPE está en la comisaría de Pailahueque, se le avisa de imprevisto que tienen que salir en el jeep, se suben al jeep, están 5 horas participando de un procedimiento dentro del territorio de la Temuco-Icuy, con todo lo que eso sabemos que significa, con la tensión que eso significa. Hay un helicóptero que les va dando las coordenadas y por dónde los vehículos van arrancando, y están 5 horas ahí. Luego de eso regresan a la comisaría de Pailahueque y luego deben dirigirse directamente a la Fiscalía de Coyhaique a declarar desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, algunos de ellos, como imputados. Ahí hago presente que uno de los fiscales yerra cuando dice que las segundas declaraciones como imputado y la primera es
como testigos, son como imputados, lo dice textual la declaración de todos ellos, incluso se le leyeron los derechos por parte de los fiscales de Coyipulli. Se le dio el derecho a guardar silencio, el derecho a tener un abogado presente. De hecho, tuvieron un abogado presente. El abogado presente fue un abogado de la institución de Carabineros. De la institución de Carabineros, no un abogado de confianza de ellos, sino que de la institución de Carabineros. En este caso, su señoría, se dieron de baja, o se dio de baja, que a todo esto es provisional. Ellos pueden volver a Carabineros el día de mañana, o alguno de ellos puede volver. Eso lo determinará la justicia administrativa y el resultado de este proceso penal. Pero fueron dados de baja un general que estaba en la comisaría de Pailahueque y un coronel. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si ellos solo inventaron esto, solo quisieron encubrirlo? ¿Por qué se echó un general? ¿Solamente por la cadena de mando? ¿Porque ellos se mandaron solos? ¿El coronel también? No, porque ellos estaban ahí, en la comisaría de Pailahueque. Estaban ahí. Llegó el abogado de Carabineros, de la institución de Carabineros, situación que es una línea investigativa que está llevando con mucha atención la Fiscalía, y donde nosotros incluso podemos colaborar inmensamente, su señoría, porque aquí los funcionarios no se mandaron solos. Pero volvamos a Carlos Alarcón, formalizado el día de hoy, y con esta frase de que hicieron todo lo posible para encubrir. Veamos lo que declaró entonces Carlos Alarcón. Llamaron por cerco que 3 vehículos habían sido robados y que iban en dirección a sector Temucuicú y Chequenco. Nosotros solo seguíamos instrucciones del helicóptero. El helicóptero le daba las coordenadas y les decía por dónde iban los vehículos. El helicóptero le dijo a los funcionarios que de repente en un sector boscoso pararon 2 vehículos, se bajaron 2 sujetos, incluso algunos funcionarios de Carabineros dicen 3, uno con ropa café, los otros 2 con ropa oscura. Uno se fue en una dirección, los otros 2 se fueron en otra, y su señoría se encontraron con un tractor, abordaron el tractor y se fueron directamente. Primero se metieron a un camino que no tenía salida, y luego iban directamente hacia donde iban de infantería, como punta de lanza, abriéndole a todo el resto de los contingentes policiales, incluidos fuerzas especiales, mayores, capitanes, coroneles y finalmente quizás hasta generales. Ellos eran la punta de lanza. Ellos. Luego, ¿qué dice Carlos Alarcón? Íbamos en el J40, la instrucción la daba el helicóptero. Nos bajamos en el primer corte de ruta, un árbol cortado en la ruta. Yo era la punta de lanza. El helicóptero dijo que se bajaron los vehículos, los sujetos, y subieron a un tractor azul. Cuando íbamos en el tercer corte, vamos al tercer corte, escuchamos disparos del frente y del lado izquierdo, por lo que disparé en 8 oportunidades. Lo dice el mismo día, o a las 12 de la noche de la madrugada siguiente, del día 15. O sea, pocas horas de haber terminado el procedimiento en la Temucuicú. Y dice, por lo que disparé en 8 oportunidades hacia zona segura. Hacia zona segura, es lo que dice él. Ahora, dice luego, además, cuando veníamos bajando, dice, Ávila y Valenzuela también dispararon. Ese nivel de colaboración o de encubrimiento de los hechos, dice, después se siguieron escuchando una cadencia de disparos irregulares del costado izquierdo de varios tiradores. Más adelante un tractor azul se enfrenta con nosotros, se orilló y se detuvo. Iban 2. Cuando veníamos bajando, nos comenzaron a disparar de todos lados con escopeta y fusil. Antes de ver el tractor, yo disparé 8 veces. Antes de verlo, porque fue justo en una curva esto. Ellos de infantería se encuentran con el tractor. Luego, su señoría, don Carlos Alarcón hace una segunda declaración. Y dice Carlos Alarcón en su segunda declaración, el 17 de noviembre, dice, venían 2 sujetos en el tractor, me los encontré, cuando era la punta de lanza, a 10 o 12 metros. Al verlo, lo primero fue intimarlo a detenerse apuntando con mi arma. Lo hice porque desde el helicóptero nos informaron desplazamientos de sujetos que bajaron de vehículos robados y que habían subido al tractor. Dice algo muy decidor, su señoría. Hay que ponerse en el lugar también de los funcionarios. Nadie aquí está justificando la muerte de una persona.
No la estamos justificando, no estamos diciendo que haya sido merecido ni mucho menos, porque el mismo Carlos Alarcón lo dejó claro en su declaración. Lo dejó establecido, dice, textual, dice, yo no sabía si llevaban armas o no. Eso dice en ese momento. Yo no sabía si llevaban armas o no. Es razonable pensar que no lo sabía. Se encuentra a 10-12 metros. Y luego dice, estas personas me hicieron caso, dando la vuelta. Le dije, alto, carabineros, párate ahí. Maniobra el tractor, corta y rápida. Tomé la decisión. Quizás tomó la mala decisión. Quizás tomó una mala decisión. Quizás, después de todo este proceso, se pueda establecer la verdad. Pero no hagamos juicios anticipados. Esto no ha terminado, esto solamente es el comienzo. Y puede resultar una conclusión totalmente distinta, o quizás se ratifica la conclusión del Ministerio Público y de los creyentes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quizás tomó una mala decisión. Pero de ahí a pensar que él tenía la intención directa de darle muerte a una persona, cuando él estaba protegido por el winche del tractor, se ven las fotografías, el chofer va sentado al medio, y va protegido no solamente por el panel que se ve, sino que en la mitad del panel se ve una protección robusta, donde rebotan los proyectiles según el relato del menor. Al parecer ese sería el winche del tractor. No se ve la posición del chofer, pero sí se ve claramente la posición del menor. Y resulta que aquí lo que se nos dice es que entonces están formalizados los dos por homicidio frustrado del menor, que iba sentado en un borde del tractor, no al centro protegido por el winche, y a visión limpia de tiradores profesionales con miras holográficas. Y resulta que a él no le pasó nada, sino que simplemente después que da la curva, dice el menor, él se baja, levanta los brazos. Incluso hay testigos carabineros que dicen que levanta los brazos. Efectivamente hay otro carabinero que dice que se había dado la fuga, que es Pérez, que ahí ya no se entiende nada. ¿Por qué Pérez no está sentado entonces acá? Tampoco lo entiendo yo. Si Pérez iba en el mismo vehículo, ¿por qué no? O sea, las cosas no son tan simples de analizar. Todo puede suceder aquí, pero hay que utilizar por lo menos el beneficio de la duda, porque hay una presunción de inocencia para mis representados que hace que sea desproporcional la prisión preventiva respecto de otras cautelares. Dice su señoría, tomé la decisión de realizar 4 o 5 tiros con dirección al tractor. Pero primero dijo, en su primera declaración, que disparó 8 tiros sin ver el tractor. Sin verlo, porque venía en una curva. Y luego dice, disparo a la zona baja para que se detuvieran. Dice, tomo la radio, inmediatamente cuando se detiene el tractor, tomo la radio e informo, clave 37 y 44. 37 sospechoso, 44 herido. Él lo hizo. Él fue el que lo hizo. ¿Qué encubrimiento? Él disparó. Él dice quiénes dispararon de su copo y quiénes no dispararon. Dice cuánto disparó. ¿Dónde está el encubrimiento? Por favor, él probablemente el día de hoy provocó estar aquí sentado como formalizado productor, porque la Fiscalía el día de hoy, su señoría, no ha presentado un informe balístico, ni de trayectoria, ni de coincidencia, o de huella. Lo único que tiene la Fiscalía, salvo que me falte algo aquí, pero lo que me entregaron el día de la mañana, dice declaración voluntaria de la profesional perito balística Jimena González, que en el 28 de noviembre en Santiago declara, no es un informe pericial, es una declaración de testigos donde dice y concluye cosas. Pero el informe pericial no lo tenemos. Dice que sería el calibre 5.56. Bien, me falta la parte científica para entenderlo, porque ella declara nomás, es una declaración anticipada. Eso fue lo que provocó que el Ministerio Público el día de ayer le pidiera a su señoría la orden de detención, diciendo que hay un informe balístico, pero el informe balístico no está. Por lo menos no está en mi poder, y creo que no está en poder de ninguno de los querellantes, quizás del Ministerio Público, pero no lo tenemos. Entonces hay que ver la declaración de una perito, declaración hecha en Santiago, y no da razón de sus dichos. Dice que hay 79 cadenas de custodia, su señoría, y que los fragmentos que fueron encontrados en el cráneo de la persona que lamentablemente falleció son varios. Se desfragmentó el proyectil. Ahora, dice que sería calibre 5.56. También es cierto, porque hay que ser objetivo y no engañar al tribunal, de decir también que concluye ella en esta declaración, que no es un informe pericial, que de los 8 tiros que se encontraron,
7 son de Carlos Alarcón y 1 es de Ávila. Y con 1 que es de Ávila está siendo formalizado por homicidio frustrado. Frustrado, ni siquiera atentado a su señoría. No tuvo ninguna herida por arma de fuego. No tiene una herida vital. Es imposible que se le hubiera producido la muerte si hubiera sido por causas ajenas a la voluntad de los imputados. Imposible. Por eso es que es tentado si fuera algo, pero no frustrado. Se tiene la mala costumbre de olvidar el grado de ejecución de tentativa. Está en la ley. Hay que ocuparlo. No todo es frustración, no todo es consumación. Y se dice aquí, en esta declaración del perito, hay que decirlo, se logró establecer coincidencias de huella y clases individuales entre los trozos con el arma de Carlos Alarcón. Por consiguiente, dicha arma de fuego fue la que disparó el proyectil. Perfecto. Ahora, ¿está el informe balístico? No está. ¿Puedo yo como defensor saber cuántos puntos de coincidencia? Sabemos que en las huellas e impresiones dactilares tenemos la norma que usa Chile, son 12 puntos. Me gustaría saber cuántos puntos de coincidencia tenemos en esta huella balística respecto de coincidencia. No lo sé, porque simplemente el perito no lo dice, porque es una declaración. ¿Hay alguna pericia balística de trayectoria en este momento a esta formalización? No, simplemente la Fiscalía le toma declaración anticipadamente a un perito de 4 o 5 peritos que participaron de esto, según lo que ella manifiesta, y con esa declaración cambia todo. Y también se arroja al resto de los imputados, que hay 2 de ellos que están imputados por un simple delito con presidio menor de su grado mínimo, que es ¿cómo se llama? Que es justamente su señoría la figura del artículo 269 del Código Penal. Ahora, esa es la situación. Los otros tampoco ocurrieron. Cada uno de ellos, en la madrugada del día siguiente, del día 15, en la Fiscalía Cuyibulli, dijeron cuánto habían disparado, lo que no habían disparado, cómo habían disparado, lo que había sucedido. Ahora, lo único que se dice acá también es que, como dijo mi distinguido colega Luis Hermosilla, dice, su señoría, la primera, no sé si utilizó como gran mentira o algo así, habría sido que aquí no hubo un enfrentamiento, su señoría. Eso tampoco es efectivo. Tampoco es efectivo, y con el tiempo se va a establecer, y nosotros nos vamos a encargar de que se establezca, de que ellos fueron atacados y fueron emboscados. Y no está muy difícil de hacerlo, su señoría. Ahora, ¿por qué? Incluso el día de hoy también lo puedo generar la duda, que es lo necesario para que se establezca de que hay distintas posibilidades aquí. Y no solo una, de aproximadamente 6 querellantes o 6 actores, junto con el Ministerio Público. Su señoría, dice un carabinero que es don Juan Gómez. Don Juan Gómez es jefe de una tanqueta de Fuerzas Especiales. Qué interesante es leerla, porque no sé si se les pasó a algunos o no, pero valía la pena leerla. Pueden leer otras también. Pero leamos a Juan Gómez, ¿Él subteniente de Fuerzas correspondía Especiales. al conductor del vehículo a partir del cual se captaron las imágenes o no? ¿O es otro? No, esta es una tanqueta, su señoría. El otro Ya. es un Jeep, el 58, que son Jeep. Esta Ya. es tanqueta. Es como lo llaman un anfibio o mower. Ya. Entonces, dice él, su señoría, lo voy a resumir básicamente. Él era el jefe. A la ida, ellos también iban, pero iban detrás del GOPE, porque el Sí. GOPE es punta lanza. Dice a la ida, 5 personas hacían cortes de camino que comenzaron a dispararnos escopetas y 9 milímetros. Repelimos el ataque con escopeta y 9 milímetros. Por 40 minutos repelimos el ataque. El tractor sin personas, cuando llegaron ellos, ya estaba sin personas. ¿Por qué el tractor estaba sin personas? Porque ellos llegan después. ¿Qué dice? Los disparos que recibimos venían primero desde la casa cerca del tractor. Eso lo dice él. Lo dice un subteniente de Fuerza Especial que iba en la tanqueta. Y dice, pero las personas se fueron moviendo. Y dice, rodeándonos por el lado derecho e izquierdo. Los impactos de escopeta eran de escopeta y 9 milímetros. Salvo que siento un calibre mayor. O sea, fusil. Los vehículos, no se ha dicho aquí, su señoría. No he visto las pericias, no hemos visto el levantamiento o el trabajo en el sitio de suceso. El fiscal en alguna parte dijo, sí, su señoría, después hubo enfrentamiento, porque después le dispararon mucho a carabineros, mucho, utilizó esa palabra recién, cuando le tocó intervenir. Pero lo que se salta
por lo que todavía no está establecido, no se ha convencido, porque quizá le falta todavía a la investigación, es qué pasó con el enfrentamiento anterior. Que otros funcionarios que no son COPE, que no iban en el copo, que son distintos, hablan que sí hubo enfrentamiento. Luego, este mismo funcionario dice, su señoría declara de nuevo. No, esas son las dos declaraciones de él. Su señoría, hay otros funcionarios que también declaran que también escucharon por radio los enfrentamientos. También el chofer del J40 en que iban los imputados, que es este señor Pérez, dice que a él lo empezaron a impactar. Dice que en 4 momentos, y describe los 4 momentos, y el primer momento que describe son los cortes, y que escuchaba como rebotaban los proyectiles en la carrocería del vehículo. Esto obviamente tiene que ser establecido pericialmente. Me imagino que las pericias están en desarrollo, pero están ahí. No, ellos no han descubierto aquello. Al contrario, se dijo, Patricio Sepúlveda dijo, yo le disparé, pero Águila, a quien se le imputa 2 delitos casi de obstrucción, una destrucción y una obstrucción, dijo, yo disparé. Y Alarcón también, yo disparé. Incluso en una parte Carlos Alarcón dice, su señoría, reconoce que las 2 personas del tractor iban sin armas. Al principio dice, yo no lo sabía, estaban a 10, 12 metros, me encontré con ellos, disparé antes y disparé después cuando ellos se dieron a la fuga o hicieron ese giro. Pero después dice y reconoce que no tenían armas y que no les disparó. Por eso cuando se dice que ese tractor quizás estuvo en un fuego cruzado, no es una intención de obstruir la justicia ni desvirtuarla, simplemente un llamado de atención para que la investigación sea completa con objetividad y nada más. Su señoría, para ir a los aspectos, ya he tocado varios, pero en cuanto al homicidio consumado, la muerte de una persona por sí sola no es suficiente para catalogarla de homicidio. De hecho, en algún momento, hasta uno de los querellantes, no voy a dar el nombre, pero salió en la prensa diciendo que todavía la Fiscalía no tenía decidido, ni siquiera había calificado hace pocos días atrás si esto tenía que ver con un homicidio o incluso podía ser un cuasi delito. Esa es la duda, su señoría. Si mi representado tomó una mala decisión, esa mala decisión que tomó lo hace responsable de un tiro directo a matar, como se pretende aquí, en la cabeza a uno de los pasajeros, a una de las personas que iban en el tractor, la pregunta es, ¿puede haber sido un rebote? Puede haber sido un rebote. El fiscal a cargo de este caso dijo que no puede ser rebote. Bueno, me gustaría creerle, pero a mí me gustaría mejor escuchar al perito, pero en un peritaje, no en una declaración, porque además la perito no dice nada. En ninguna parte la perito, en su declaración del día de ayer, o antes de ayer, perdón, 28 de noviembre, señala que haya sido un tiro directo, por lo menos yo no lo leo. En ese sentido, el fiscal da como explicación de que si hubiera sido rebote, por eso tiene una herida acá, en el lado izquierdo. Esa herida en el lado izquierdo puede ser compatible con uno de los orificios que lo señaló uno de los querellantes cuando mostraron la fotografía, que podría ser por donde atravesó el panel, como un panel de abejas que tiene. Pero no hay que olvidar que el chofer va sentado al centro, y al centro no hay panel de abejas, hay un winche, o por lo menos una estructura metálica poderosa, que es capaz de hacer rebotar hasta un proyectil 5,56, me imagino, tampoco soy experto. Es una duda solamente. Ahora, ¿hay algún antecedente entonces? Se dice también que los funcionarios abandonaron, lo dicen. Pues hay una afectación, hay un sentimiento, aquí hay un dolor enorme. Pero se dice, los funcionarios abandonaron ahí a la persona herida. No la abandonaron, su señoría, no la abandonaron. Él tomó la radio, hizo un 3744, código 3744, le informó a los que vienen después, fuerzas especiales, donde ellos son punta lanza, inmediatamente cuando llegan, y ahí empieza uno a entender la cronología de los videos. La cronología de los videos, de repente el fiscal piensan los fiscales, bueno, este carabinero dice que no, que a ellos no les pasó nada, ellos llegaron hasta el tractor, no les pasó nada. Perfecto, pero ellos no fueron los punta lanza, las punta lanza fueron ellos, los imputados.
Los otros venían cómodamente atrás, protegidos por MOVAC, protegidos por varios funcionarios. Y obviamente que quizás ya no les pasó nada. Pero después, cuando iban saliendo, sí les pasó a ellos. El propio fiscal lo dijo, muchos disparos para salir de ahí. Bueno, su señoría, el punto es, ¿qué antecedente hay para establecer que tenía dolo directo? Dolo directo. Cuando, pudiendo haberle disparado al menor de edad que iba de espalda descubierta, no lo hizo, pero sí lo había hecho respecto a la persona que estaba manejando al centro, que está cubierto. No tiene lógica eso, no tiene ninguna lógica. Es más, el menor se baja, levanta las manos y lo detienen y se lo entregan a fuerzas especiales, y los primeros auxilios se los realiza fuerzas especiales. Así está establecido por la declaración de los carabineros incluso. Y mis representados, ¿qué hacen? No es que se vayan, ni que se abstraigan del procedimiento como para encubrir, simplemente, su señoría, ellos siguen siendo punta de lanza, porque a 500 metros encuentran los 3 vehículos robados en la escuela por personas armadas encapuchadas, y son recuperados. Y no estamos diciendo que eso justifique la muerte de esta persona, para nada, su señoría. Solamente que en eso estaban los funcionarios del GOPE, que son punta de lanza. Luego, ¿qué pasa? Se habla un poco de la fuerza letal. Es interesante lo de la fuerza letal porque evidentemente hay reglamentación sobre la fuerza letal. Por eso digo, Carlos Alarcón tomó la decisión de disparar sin ver el tractor y después viendo el tractor, porque le estaban a ellos disparando desde flanco derecho, flanco izquierdo, incluso algunos dicen desde el lado frontal. Y luego, cuando él los hace parar, dice que dan la vuelta. De hecho, el propio menor dice que relata lo que le dicen los funcionarios GOPE. Y dice algo así como un garabato y dice, cabros, ¿para qué se arrancaron? ¿Para qué se arrancaron? Eso fue lo que dice en la propia declaración el menor. La cagaron, ¿para qué se arrancaron? Ahora, nuevamente, ¿ameritaba eso dispararles desde atrás? ¿Fue una mala decisión? Es discutible, es absolutamente discutible. Podemos discutirlo, puede que muchos estimen que absolutamente no, pero lo que sí es cierto es que ellos, en el cumplimiento de un deber, en el ejercicio legítimo de una autoridad, oficio o cargo, ellos tenían la autoridad para hacer parar ese vehículo. Lo normal es que la gente pare y no que huya, y en ese contexto, su señoría, ocurrió el lamentable suceso de una persona. Luego, estas personas de punta de lanza iban de infantería. Todos los otros carabineros, todos los videos son personas que no van de infantería, son funcionarios de fuerzas especiales que van como, no diría cómodamente, pero van adentro de carros blindados, tanto jeep como también MOWAC o anfibios, más blindados todavía. Ellos no, ellos iban de infantería, eran 4. Su señoría, en mi concepto, no existe por ahora ningún antecedente categórico que permita presumir fundadamente que el autor del disparo que habría dado muerte a esta persona fue Carlos Alarcón. Básicamente, ¿por qué? Porque obviamente ningún testigo puede decir, ni él, porque él dijo, yo disparé, le disparó al tractor, tomó la decisión de disparar al tractor. ¿Para qué? Para detenerlo, no para matarlo. No para matarlo. Era más fácil, si hubiera sido así, era más fácil darle muerte al menor, insisto, y no a la persona que estaba sin visión en la mitad del tractor. Luego, falta la pericia balística, obviamente. Varias pericias balísticas, de trayectoria y de coincidencia, pero no de coincidencia. No basta que una persona vaya y declare en la Fiscalía en Santiago y diga, miren si son coincidentes. Necesitamos saber cuántos puntos de coincidencia hay. ¿Cuál es la huella que dejó las estrías versus los fragmentos? Porque son muchos fragmentos los que se encontraron. Más de 72 cadenas de custodia de fragmentos existen en la Fiscalía, su señoría. Luego, vamos, en cuanto al homicidio frustrado, simplemente ya dije algo.
homicidio frustrado, en ningún caso, si uno es objetivo, si uno pasó por la escuela de leyes y es objetivo, se dará cuenta de que no hay frustración. Podemos discutir si es que hubiera una voluntad de matar a alguien que pudiera ser tentativa, que tiene 2 grados menos, que es distinto y que ya estamos en la zona del simple delito, donde es posible optar a penas sustitutivas incluso, pero en ningún caso un delito frustrado. ¿Por qué? Insisto, porque no hay un dolo homicida respecto de una persona que incluso fue detenida por la misma persona que supuestamente lo habría querido matar. Si lo hubiera querido matar, lo habría matado antes, durante el procedimiento, antes que llegaran las fuerzas especiales, antes que llegaran todos. Y no lo hizo, al contrario, lo detuvo y se lo entregó a otro colega que terminó el procedimiento. Igual que como le entregaron a la persona herida a fuerzas especiales para que hiciera la reanimación. De hecho, hago presente a algo que dijo un creyente, como que la persona hubiera fallecido ahí, por lo menos, según el certificado de autopsia, entiendo que falleció 2 horas después, o 1 hora y algo después. Eso es lo que dice el informe, también preliminar de autopsia, con la diferencia que el tanatólogo no fue a declarar a la fiscalía. Y no se dice que hay un informe preliminar de autopsia porque declaró la fiscalía, sino porque lo hay. Hay un informe preliminar. En cambio, el informe balístico no existe al día de hoy. ¿No es con su señoría, entonces? ¿Por qué no es frustrado? Porque ¿hay algún antecedente para estimar de que puso todo de su parte para que se produjera una consecuencia de muerte por un dolo directo? No la hay. No la hay. Él mismo declaró, él mismo entregó toda la información, él mismo lo detuvo, él mismo lo entregó, él mismo dio cuenta que estaba herido en la otra persona. Lamentablemente falleció, no fue suficiente, tomó una mala decisión, pero eso no lo transforma quizás en un homicida, menos en un homicida calificado, menos. Gracias a Dios la Fiscalía no ha optado por esa calificación. El principio de objetividad en ese sentido primó, su señoría. Y obviamente no se le puede pedir objetividad a los querellantes porque están, muchos de ellos, varios de ellos están representando a las personas que sienten dolor. Y cuando uno siente dolor también, y el querellante tiene derecho a ver la calificación que más estime prudente. Al final la Fiscalía y finalmente el tribunal que la hace. Por último, su señoría, en cuanto, al final me voy a referir a la necesidad de cautela, pero la obstrucción a la justicia. ¿Qué dice el código? El que a sabiendas obstaculice gravemente el esclarecimiento de un hecho mediante la aportación de antecedentes falsos. Por ningún lado. No existe la obstrucción a la justicia en este caso. ¿Por qué no existe, su señoría? Le voy a dar una razón muy poderosa. Que si utilizáramos esta lógica del Ministerio Público del día de hoy, tendríamos que ampliar las cárceles, su señoría, y tendríamos no la cantidad de presos que tenemos hoy en día, sino que tendríamos el triple, el cuádruple o quizás multiplicado por 100. Los imputados declararon ese día, esa madrugada, a horas después de los hechos, como imputados. Ofrezco al tribunal las declaraciones prestadas donde dice claramente, tomadas por Héctor Leiva, incluso uno de los fiscales más antiguos de la zona, donde se le dice, tiene derecho a guardar silencio, el ejercicio de este derecho no le ocasionará ninguna consecuencia, sin embargo se renuncia a él, todo lo que manifieste podrá ser usado en su contra. A todos se le dieron los derechos, a todos se le dio derecho a un abogado, todos declararon como imputados. Y el tribunal se preguntará, ¿imputados de qué? De homicidio, de presunto homicidio, porque había una persona fallecida. O sea, a horas de un procedimiento, ya la Fiscalía tenía la calidad de imputados para los 4. Y declararon como imputados. Incluso Pérez también declaró como imputado, lo que dijo mi distinguido colega Saavedra, es cierto, declaró como imputado, ¿por qué no está sentado? Nadie lo sabe, o estará haciendo una cooperación eficaz de la ley 20.000, no sé, pero no está aquí, simplemente no está. Ahora, increíble que a un imputado se le exija decir la verdad, porque no estoy hablando de ellos, estoy hablando en abstracto. Si le exigimos a todos los imputados decir la verdad, y si cada imputado que vaya a declarar a una fiscalía se le va a perseguir después porque dijo o no dijo la verdad, su señoría, estaríamos llenos de imputados que mintieron en la fiscalía, incluso en los juicios orales o ante el tribunal de garantía correspondiente. Obstrucción a la justicia de imputados no existe. No existe. Ahora,
llama más la atención, además, de que uno de ellos, 2 días después, haya reconocido que sí tenía la cámara, pero que no tenía la tarjeta, y da la razón por la que la destruyó, etc. Y eso sería la figura del artículo 442. Pero lo primero que me llama la atención es por qué decir que todos se coludieron en este sentido, cuando todos los otros 3 fueron a declarar, incluso Pérez también fue a declarar, también dijo que no había visto la cámara, y tampoco está sentado como imputado, cosa que me llama profundamente la atención, pero ellos dicen, la verdad, no me fijé si iba con la cámara, no me fijé si iba con la cámara. Aquí el punto es, bueno, le creemos, no le creemos, pero ellos no están diciendo sí o no, simplemente dijeron, no me fijé. Ahora, si nos ponemos en el contexto, comisaría Pailahueque, zona muy compleja, la zona más compleja del país, donde están en un procedimiento por 4 o 5 horas, que termina aproximadamente a las 9:30, 10 de la noche, y luego tienen que ir a declarar a las 12 de la noche, asesorados por un carabinero de la institución, y luego de haber estado en la comisaría Pailahueque, con general, coronel, con toda la plana de carabineros, la pregunta es entonces, ¿qué pasó? Buena pregunta, investiguémoslo. Nosotros vamos a colaborar en eso. Pero ¿por qué pensar que los otros están coludidos para haber destruido la tarjeta o para obstruir la investigación cuando desde el comienzo renunciaron a su derecho a guardar silencio y declararon? Dijeron que dispararon, cómo dispararon, dónde estaban, cómo iban, todo. ¿Qué sentido tenía eso? ¿Qué sentido tenía? ¿Cometieron un error? ¿Quizás una mala asesoría? No lo sé, hay que investigarlo, su señoría. Pero el hecho concreto es de que la disposición legal establece para esta figura que el que a sabiendas obstaculice gravemente el esclarecimiento de un hecho mediante la aportación de antecedentes falsos. Su señoría, yo no sé si me cambiaron el código penal o ya no existe el falso testimonio. Porque si alguien de la fiscalía dijera, mire, sabe que fue un error, declararon en la fiscalía, pero en realidad lo hicieron como testigo y no como imputado, y la lectura de derechos y el hecho de contar con un abogado fue todo un error de la fiscalía, y en realidad no eran imputados, eran testigos, entonces estarían imputados no por obstrucción a la justicia, sino que por falso testimonio ante fiscal, una figura especialmente creada en el Código Penal. ¿Por qué no hay falso testimonio? Porque son imputados, su señoría, porque no tienen obligación de decir la verdad. No solamente ellos, nadie, ni su señoría, ni el suscrito que habla, ni el presidente de la Corte Suprema, ni nadie tiene la obligación de decir la verdad como imputado. Es una regla básica. La gente le costará entenderla, pero los que hemos estudiado Derecho sabemos que es así. Por lo tanto, es imposible que mis representados hayan cometido obstrucción a la justicia siendo imputados. Además, esta figura exige, mediante la aportación de antecedentes falsos, alguien dijo acá, esta es una figura por acción, no por omisión, y se les está persiguiendo por omisión, por no haber aportado el antecedente de que había una cámara puesta en el casco de uno de ellos. No puede ser, su señoría, porque es por acción y no por omisión. No satisface el tipo penal. Simplemente por eso ellos deberían ser absueltos a futuro y no debería aplicarse ninguna cautelar, menos la prisión preventiva. Vamos a la necesidad de cautela y con esto voy a ir terminando. Primero, de lo más fácil a lo más difícil. Tenemos 2 funcionarios formalizados por obstrucción a la justicia, el artículo 269. Pena. Nos guste o no nos guste, presidio menor surado mínimo. Simple delito, mínimo. 1 grado, mínimo. Personas con irreprochable conducta anterior, mínimo. Podríamos estar discutiendo si a ellos debieran haber sido, más que formalizados, requeridos en un procedimiento simplificado. El procedimiento simplificado está reservado exclusivamente para las personas respecto a los cuales la Fiscalía pide penas bajo presidio menor surado mínimo. Por lo tanto, no existe ni una posibilidad respecto de ellos que la Fiscalía el día de mañana los lleve a juicio oral ante el Tribunal Oral. Esto se resuelve aquí y sin cautelares.
porque el procedimiento simplificado es obligatoriamente la sustitución que se ve a futuro. Deben sustituirla. No existe otra posibilidad. Tiene irreprochable conducta. La pena no va a subir, no va a pasar jamás de 540 días. ¿Cómo podría? ¿Con qué proporcionalidad? ¿Con qué objetividad? La de los querellantes no hay tema, porque son querellantes. Pero la Fiscalía, ¿cómo pide prisión preventiva respecto de esto? Simplemente porque estamos haciendo un juicio popular, porque el veredicto va a ser hoy día y este es el juicio oral. No es así, su señoría, no es así. Hay que mantener la mente fría y dejar que la investigación se desarrolle, porque cuando se pida plazo de investigación en forma posterior, seguramente la Fiscalía va a pedir 6 meses, pero ya parece que estuvieran condenados. De hecho, ya fueron condenados por un montón de personas y por autoridades políticas incluso, lo que resulta grave. Se les dio de baja, pero ojo, la baja es provisoria. La baja es provisoria, así funciona Carabineros. No Gendarmería, no la PDI. Carabineros funciona así, los dan de baja, simplemente los dan de baja. Y luego, si ellos son absueltos, en el procedimiento administrativo son incorporados. En definitiva, entonces, la ley dice cuándo hay peligro para la seguridad de la sociedad. Dice que especialmente se entenderá que hay peligro para la seguridad de la sociedad cuando la pena tiene pena de crimen, cuando el delito tiene pena de crimen. Estamos muy cerca, su señoría. Estamos más cerca de un procedimiento simplificado. Solamente que a la Fiscalía se le ha permitido, erróneamente creo yo, como defensor, que pueda no requerirse simplificado, sino que pueda formalizar al principio y luego sustituir el procedimiento. Pero eso no quita que la prognosis de pena, que la prognosis del procedimiento sea simplificado sin cautelares. Por lo tanto, si mis representados, los dos, Braulio Valenzuela y Patricio Sepúlveda, el día de mañana son condenados y su señoría los dejara en prisión preventiva, estaríamos aplicando una pena anticipada absolutamente injusta, porque jamás, de los jamases, van a cumplir efectivamente ni una pena por ese delito que además no existe, su señoría. Luego, en ese caso tampoco hay víctimas, sería la sociedad toda, la construcción a la justicia, la correcta administración de justicia, el bien jurídicamente protegido, por lo tanto no vale la pena hacerme cargo ni el peligro de fuga, ni el peligro para la seguridad del ofendido, ni mucho menos. Y peligro de fuga tampoco hay, siempre han estado disponibles, no fue necesario quizás traerlos, habían venido igual, pero en ese sentido yo creo que poniéndome en el lugar de lo grave de los hechos, lo grave de las imputaciones, quizás era la única manera de hacerlo, pero no la comparto. Ahora, vamos a la necesidad de cautela de los otros dos, siempre de menos a más. Vamos a la necesidad de cautela de Raúl Águila, Chaqueto II. Su señoría fue formalizado por homicidio frustrado al menor de edad y por lo que recuerdo, sí, claro. Sí, fue formalizado por eso, porque no fue formalizado, entiendo, para nada por el fallecimiento de la otra persona, ¿no es cierto? Es así, es lógico. Claro. Entonces, gracias. Por los dos. Fue formalizado por homicidio simplificado, bueno, por homicidio entonces, simple consumado y por homicidio simple frustrado también. Entonces voy respecto de él. Raúl Ávila. Vamos ahí, respecto a Raúl Ávila y quizás vamos a ir respecto a los dos, porque la situación anda pareja, salvo desde ya quizás hacer la diferenciación de que se le aplica además a Ávila esta figura especial de destrucción de evidencia como funcionario público, situación que también, y voy a resumirla muy breve, ese aspecto, es un cuasidelito que tiene pena de prisión menor de su grado mínimo y no amerita prisión preventiva por ninguna parte si que fuera individualmente considerado. Es la única diferencia. Entonces tenemos a dos personas, dos funcionarios o exfuncionarios que fueron formalizados por homicidio simple, uno consumado y uno frustrado. Evidentemente, en cuanto a la necesidad de cautela, solamente decir lo siguiente, su señoría, que si bien es cierto, la formalización es por delitos que sí son crímenes y que sí tienen asignada pena de crimen, hay que estar a las circunstancias de comisión no solo en contra de los imputados, sino que también a favor de ellos. Si tenemos declaración de varios funcionarios que hablan de un ataque y emboscada, y que es algo que se está investigando, pero que consta en la carpeta de investigación por distintos funcionarios policiales, además del jefe de la tanqueta, además del chofer del Jeep 40 en que iban los funcionarios imputados, si
tenemos esa situación, su señoría, el punto es que a futuro podría perfectamente ser como una teoría, pero una teoría en base a las circunstancias de comisión, circunstancias de comisión que igual les favorecen. ¿Tienen irreprochable conducta? La tienen. ¿Qué otras eximentes o atenuantes podrían aplicar en favor de ellos, señoría? Y digo eximentes o atenuantes porque las eximentes, cuando no cumplen todos los requisitos, pasan a ser atenuantes. No hay que olvidarlo, el artículo 73 rebaja de 1, 2 o 3 grados. Si efectivamente ellos ese día estaban siendo emboscados, si eran punta de lanza y eran de infantería y estaban siendo objeto de disparos de distintos francos que deberá ser acreditado durante la investigación, pero que ya hay antecedentes en la carpeta de investigación, por lo tanto no estoy inventando. El punto es, ¿podrían estar exentos de responsabilidad penal? Podrían estar, actuando en legítima defensa de su vida o integridad física. Puede ser, completa o incompleta, agresión ilegítima, disparos, falta de provocación suficiente, ellos no provocaron, no lo provocaron, al contrario, ellos lo único que estaban haciendo, estaban cumpliendo un deber, que era, por instrucciones del helicóptero, seguir un vehículo que estaba entrando en una zona, en la zona más compleja para realizar un procedimiento policial del país, para graficarlo, pero por lejos, donde pocos entrarían así nomás, salvo que sean invitados, obviamente. Ahora, menos funcionarios policiales, obviamente. Entonces, ¿puede aplicarse otra eximente de responsabilidad penal? La de la legítima defensa, sí. La del artículo 10, el que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un legítimo un derecho, autoridad, oficio, cargo. Hacer parar un vehículo y que el vehículo se dé vuelta y huya, autoriza a disparar. Hay que analizar en la circular del uso de fuerza letal. Ya lo hizo un poco el fiscal. Como dijo Carlos Alarcón, tomó la decisión de disparar. ¿Fue una mala decisión? Puede haber sido una mala decisión, puede haber sido. ¿Pero lo transforma en homicida? Quizás no. Quizás lo transforma en una persona que comete un cuasi delito. ¿Cuasi delito merece prisión preventiva? En ningún caso. ¿Puede haber un delito preterintencional? Podría ser perfectamente bien. Un concurso entre las lesiones y el cuasi delito homicidio. ¿Cuál es la pena? 3 y 1, su señoría. Por lo tanto, las posibilidades aquí son muchas. Pero hay otra más, que también puede aplicar perfectamente bien. El artículo 10º, numeral 8, el que con ocasión de ejecutar un acto lícito, ellos pueden disparar, ellos pueden detener, ellos pueden perseguir vehículos en cualquier parte del territorio de la República, porque ellos tienen autoridad, o tenían la autoridad, y tenían las instrucciones que venían de arriba, donde además iba un general, su señoría. Hay 2 helicópteros involucrados y desde arriba venía un general. Y desde atrás un coronel. Los 2 dados de baja, misteriosamente. No están imputados de nada. Luego, el que obra en cumplimiento un deber, el que con ocasión de ejecutar un acto lícito con la debida diligencia causa un mal por mero accidente. El mal sería un tremendo mal. Falleció una persona. Es un tremendo mal, es un tremendo dolor. Se pone en tela de juicio la función de carabinero, estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿puede ser que lleguemos a eso? Puede ser. Ahora, si alguien me rebate, ¿puede ser que no lleguemos a eso? Puede ser. Pero podemos llegar a algo intermedio. Perfectamente bien. ¿Cuál sería? El mismo. Pero aplicar el artículo 73. Atenuantes. Rebaja. Es una norma especial de determinación de pena. Artículo 73. Rebaja de 1, 2 o 3 grados. ¿Cuándo? Cuando la eximente responsabilidad no cumple todos los requisitos legales. ¿Qué requisitos podrían no cumplir aquí? Si es que se establece en la investigación, como de hecho ya hay 3, 4 relatos de carabineros que escucharon en la radio que había enfrentamientos, que estaban siendo enfrentados, que el propio fiscal dijo que a la salida les dispararon muchísimo, que algunos incluso escucharon impactos de fusil, otros de 9 milímetros, de escopeta, etc. Uno de los carabineros dice que descargó 45 tiros, 9 milímetros y 45 tiros también de escopeta. 90 tiros, son 5 horas estando en ese lugar, o 4 por lo menos. Entonces, el que con ocasión de ejecutar un acto lícito, es lícito, son carabineros, están cumpliendo con su deber. Luego, con la debida diligencia, faltó la diligencia. Quizás faltó la diligencia, puede ser. Si la balística lo establece así, quizás faltó. Pero ¿lo hace homicida eso? Ahora, ¿hay eximente de responsabilidad penal?
Puede que no. ¿Pero puede haber una eximente incompleta? Puede que sí. Rebaja 1, 2, 3 grados. Nuevamente estamos en simple delito. Pena sustitutiva. Tiene reprochable conducta anterior. Colaboraron con la investigación. Ellos son los que se pusieron en el lugar de infantería, disparando, no disparando y disparando contra el tractor de espalda, cuando el tractor huía. Ellos son los que lo dijeron, no lo cubrieron. Lo aseveraron desde el primer minuto. Declararon como imputados, pudiendo guardar silencio, no lo hicieron. ¿De qué encubrimiento hablamos? ¿De qué penas tan siderales hablamos para dejarlos en prisión preventiva? Es cierto, hay una persona fallecida. Uno tiende a pensar, uno casi está seguro que sería justo que quedaran presos, pero no estamos hablando de justicia, estamos hablando de ley. La ley muchas veces debe ser justa, a veces no es justa. Otras veces al revés. Su señoría. En definitiva, tienen irreprochable conducta anterior, pueden tener eximentes de responsabilidad penal, pueden tener eximentes incompletas, pero tienen además atenuantes. La atenuante, si a alguien no le gusta la eximente del artículo 10, número 8, pueden revisar la del artículo 11, número 5. Atenuante, ya serían 2, irreprochable conducta más la del 11, número 5. El que obra por estímulos tan poderosos que le produce arrebato u obcecación. Si un funcionario va de punta de lanza en un robo por intimidación con personas encapuchadas que van armados, según lo que relata el helicóptero, y cuyos vehículos son encontrados a 500 metros, que no es mucho, son menos de 5 cuadras, las cuadras tienen 120 metros. Por lo tanto, si esta persona va en ese contexto, en ese lugar, en esa comunidad, donde encontraron muchísimos proyectiles, y hay proyectiles impactados en diversos carros policiales, tanto en la entrada como en la salida, cosa que deberá ser determinada por balística, la pregunta es, ¿obró con arrebato de observación? Parece la lógica y la proporcionalidad que sí. A muchos no les va a gustar y lo discutiremos hasta el final, hay que prepararse, pero los tribunales tendrán que decidir. Pero eso es, señorías, las circunstancias de comisión. Un tribunal debe decidir si deja en prisión preventiva o no a los imputados en base al principio de proporcionalidad del artículo 139. Yo invito al tribunal a aplicar la proporcionalidad. Es cierto, hay una persona lamentablemente fallecida. Ahora, el tribunal tendrá que ver cuál es la proporcionalidad. Nosotros solicitamos medidas cautelares de menor intensidad respecto de ambos, su señoría. En este caso, podría ser un arresto domiciliario nocturno entre las 8 y las 8 en su domicilio o en un cuartel policial o donde el tribunal lo determine. Respecto de los otros funcionarios, por las razones que ya he dicho, de que no existe el delito de obstrucción a la justicia del artículo 269 por ningún lado, solicitamos que no se apliquen cautelares, ni un subsidio, solamente una firma, su señoría, mensual. Su señoría, en cualquier evento, el Código de Justicia Militar establece que mis representados no pueden cumplir una prisión preventiva en ningún caso en una unidad penal de gendarmería, pero en ningún caso. No ha ocurrido nunca, y solamente le pido al tribunal que no establezca esa situación de ningún caso, porque además infringiría el artículo 137 y 434 ya señalados en el Código de Justicia Militar, que es aplicable a mis representados porque a la fecha de los hechos eran funcionarios públicos, prueba de ellos que están siendo formalizados por delitos que habían sido realizados por funcionarios activos de Carabineros, y además que la baja es solamente una baja provisoria. Renuncio a la réplica, su señoría, de cualquier tipo, sobre el virtud del principio de economía procesal, para esto de que el tribunal analice si da derecho o no a réplica. Sí, el tribunal tiene que dar derecho. Entonces no. Sí, porque hay varios aspectos que fueron señalados por la defensa y que indican se habrían omitido por parte del persecutor, entonces es relevante por lo menos para resolver, ¿ya? No sé si están en condiciones de hacerlo inmediatamente o vamos a hacer un receso, mejor son las 15:33. Vamos a hacer un receso de media hora para que luego continuemos con la réplica, y les solicito que lo preparen en base exclusivamente a los elementos nuevos o que la defensa le haya dicho que ustedes no se pronunciaron. Y propongo también una misión, o sea, una moción de orden en torno a acotar las intervenciones, sí, no más de 10 minutos. Para la réplica, sí. Precisamente por esta advertencia que les hago, vamos a dar un tiempo acotado. ¿Ya? ¿Me permitiría conversar? Sí, Estoy bastante literario, la de